Qué bueno es, hermanos, que puedan continuar con su estudio del curso de probandos que como familia en la fe de esta conferencia estamos intentando hacer llegar a cada uno de ustedes, de tal forma, hermanos, que afiancemos nuestro compromiso como miembros de la Iglesia Metodista, no solo, hermanos, asistentes, no solo de repente estar en las actividades, sino como también lo marca nuestra misma enseñanza metodista, nuestra misma enseñanza cristiana, que podamos sostener a nuestra iglesia en todos los sentidos, con nuestra presencia, con nuestras oraciones, con nuestro trabajo y, por qué no, hermanos, también con nuestra mayordomía. Y prueba de ello, hermanos, entonces es que estamos participando de este curso de probandos, ya nos hemos acercado un poco más de la mitad del mismo, estaremos hoy compartiendo con ustedes la sesión número 16, que implica, hermanos, dos artículos de religión de suma importancia: del libre albedrío y de la justificación del hombre. Voy a iniciar, hermanos, con el libre albedrío y espero poder llegar hasta ustedes con algunas ideas no diferentes, pero sí, hermanos, de algunas otras fuentes. Regularmente lo que conocemos de los artículos de religión es lo que se nos presenta en la disciplina, los que se nos presenta en algún momento en un pequeño párrafo en nuestros boletines, y por supuesto que es de suma importancia. Pero alrededor de nuestro estudio, hermanos, de la Iglesia Metodista, de nuestras doctrinas y de nuestros artículos de religión, siempre han habido hombres y mujeres que se han interesado por escribir, hermanos, un poco más a fondo, por detallar algunas ideas, y he considerado algunas fuentes que considero pueden ayudar, pueden fortalecer y pueden alimentar, hermanos, lo que estaremos estudiando. Por lo tanto, escucharán no solo, hermanos, una idea de libre albedrío, sino todo un antecedente y toda una práctica después del mismo, porque encontraremos, hermanos, algunos términos que a lo mejor usted va a relacionar con otras doctrinas de nuestra misma iglesia, y de libre albedrío, hermanos, probablemente hablaremos, sí, con mucha intención de que pueda quedar claro, pero también, hermanos, relativamente vamos a fortalecer esta doctrina con un antecedente, con una introducción, creo, un poco amplia, y también, hermanos, con una aplicación después del libre albedrío. Bien, hermanos, también es importante considerar lo siguiente: quizá la contribución de Juan Wesley, hermanos, o de los hermanos Wesley, podríamos decir, a toda la iglesia cristiana y al movimiento wesleyano, fue su sistema de discipulado cimentado en los principios bíblicos, canalizados a través de los métodos que Dios le ayudó a desarrollar, algunos transferibles, otros no. Por medio de los hermanos Wesley y otros, el movimiento wesleyano entonces ofrece el discipulado como un modelo para la formación de la iglesia. Quiero decir lo siguiente entonces: si algo, hermanos, la iglesia metodista en su inicio desarrolló con mucha vehemencia, hermanos, con mucho deseo de fortalecer la vida de sus primeros feligreses o sus primeros congregantes, fue la formación cristiana, fue la educación cristiana, fue el estudio de la palabra, fue el discipulado. De ahí, hermanos, entonces la importancia no solo de terminar este curso de probandos y decir, ya soy miembro en plena comunión, sino de participar de nuestros estudios, participar de los mensajes, participar de algunos estudios incluso particulares, hermanos, o personales, con esta idea que ahora hablamos de autodidactas, hermanos. Ese es un principio que los hermanos Wesley aplicaban constantemente. Si bien es cierto, ministros ordenados o ministro ordenado, hermanos, Juan Wesley de la Iglesia Anglicana en su momento, pero, hermanos, ustedes han leído seguramente mucha literatura donde nos recuerda que este hombre, en verdad, hermanos, podía todos los días cultivar su vida a través de escritos, a través de lecturas, a través incluso del aprendizaje de algunos idiomas. Esto entonces, hermanos, es el centro que para Wesley, hermanos, debe tener una iglesia: la formación cristiana. Una vez que nosotros nos formamos a través de la palabra de nuestro Dios, en algún momento en uno de sus sermones Wesley dice, nos equivocaremos menos y vamos a fortalecer nuestro espíritu. De allí, hermanos, que es de suma importancia que estemos en esta reunión y en todas aquellas reuniones que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios, que el centro sea la enseñanza bíblica, que por supuesto, hermanos, podamos también edificar nuestro espíritu. El libre albedrío, hermanos, tomé como base la lectura que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, versículos 18 y 19 del capítulo 7.
y dice lo siguiente, hermanos, que seguramente usted tiene allí a la mano su Biblia, pero si no, aquí en la pantalla también está. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay muchos sustentos bíblicos o muchos pasajes bíblicos que sustentan esta doctrina, hermanos, pero creo que este es el central. Creo que esta es la base, hermanos, de lo que quiero compartir hoy a ustedes entonces. Como les decía, para llegar al libre albedrío tenemos que hablar de algunas otras ideas doctrinales también que deben sustentar, hermanos, este principio. Y entonces les comparto lo siguiente. Gracia quiere decir que es Dios quien siempre toma la iniciativa en el proceso de salvación y que este es un regalo de Dios que tomamos o que tenemos a través de la fe. Y hablando de gracia, hermanos, también se nos recuerda que todas las bendiciones que Dios nos ha regalado, hermanos, vienen de lo alto, que todo lo que nosotros recibimos viene de lo alto. Y entonces, hermanos, bajo este principio que recordamos en el apóstol Santiago, hablando de gracia también, todas las bendiciones que Dios le ha conferido al ser humano vienen únicamente de su gracia, de su liberalidad y de su favor. Vienen de su favor inmerecido, totalmente inmerecido, puesto que no tenemos derecho alguno a la más mínima de sus misericordias. Lo vamos a leer un poquito más adelante otra vez, hermanos. Pero déjenme platicarles estos errores comunes que encontramos o que escuchamos cuando hablamos de libre albedrío. Algunos consideran, hermanos, que libre albedrío es decir, soy libre y puedo hacer lo que quiera. Tengo la libertad para decidir, tengo la llave para tomar el control. Déjame comentarte que ninguna de estas ideas, hermanos, implica libre albedrío. No somos libres para hacer lo que queremos. No tenemos la libertad para decidir en todo y tampoco tenemos la llave para tomar el control. Por lo que refiere el apóstol Pablo, hermanos, la inclinación del hombre entonces siempre será al mal. Vamos a ir avanzando y seguramente vamos a comprobar algunas ideas de lo que el artículo de religión nos va a decir, pero también, hermanos, vamos a afianzar algunos pensamientos que en su momento han sido erróneos. El artículo de religión dice lo siguiente, hermanos, artículo número 8. La condición del hombre después de la caída de Adán es tal que no puede volverse ni puede prepararse a sí mismo por su propia fuerza y por sus propias obras para ejercer la fe e invocar a Dios. Escuchen con atención, hermanos. No podemos ni prepararnos ni por nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias obras para ejercer la fe al invocar a Dios después de la caída de Adán. Por eso no tenemos facultad de hacer buenas obras agradables y aceptables delante de Dios. Escuchen bien, a no ser que la gracia de Dios por Cristo nos prevenga para que tengamos buena disposición de voluntad y obre juntamente con vosotros cuando tengamos esa buena disposición de voluntad. Esto es lo que dice el artículo de religión, hermanos. No podemos tomar ninguna decisión agradable, no podemos invocar a Dios, no podemos, hermanos, en algún momento hacer obras de bondad, obras de misericordia, a menos que la gracia de Dios prevenga nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la gracia previniente, a menos de que el favor de Dios esté sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, el proceso de la salvación puede ser tan abarcador que, como en toda obra de Dios, desde el primer despertar de la gracia en el alma humana hasta el proceso finaliza en el cielo. Y entonces, hermanos, es cierto que la glorificación en el cielo es la culminación de este proceso, pero en sus enseñanzas y predicaciones, Wesley habla mayormente sobre lo que él llama la salvación presente. Y esta salvación incluye, hermanos, aquellas experiencias de gracia que son posibles para que el cristiano auténtico en esta vida y que son la preparación necesaria para llegar a la plenitud del reino de Dios después de la muerte. Como decía hace un momento, hermanos, sobre la gracia, nos recordamos en todo momento que quiere decir que es Dios quien siempre toma la iniciativa en este proceso de salvación y que este es un regalo de Dios que tenemos a través de la fe y por lo tanto no podríamos hacer nada, hermanos, si no es por la gracia de Dios. Ni tener la libertad para hacer lo que queremos, como dije, ni tomar el control de nuestras vidas, ni aún, hermanos, pensar que tengo totalmente la libertad.
Entonces, como hemos dicho, el proceso de la salvación para Wesley, hermanos, abarca toda la obra completa de Dios, desde el despertar de la gracia, hablaríamos de gracia previniente, hasta que este proceso finaliza en el cielo. Wesley entonces menciona, hermanos, la salvación presente, definido la salvación presente, hermanos, como la iniciativa de Dios en cada una de las etapas de este proceso. Pero también, hermanos, para Wesley, la salvación presente es no solo la iniciativa de Dios en cada una de estas etapas en el proceso de la salvación, sino, hermanos, es donde nosotros reconocemos y también participamos. Es decir, que esta iniciativa de Dios, hermanos, en las etapas del proceso de la salvación necesita una respuesta humana para que verdaderamente sea efectiva. Aclaro, hermanos, no en la obra misericordiosa y redentora que hizo Jesús, pero a partir, hermanos, de que el Señor Jesús entregó su vida y dio su vida por nosotros y se dio por nosotros, hermanos, para reafirmarlo, nosotros también, hermanos, una vez después de recibir ese favor de Dios, esa gracia de Dios, estaremos participando activamente en el proceso de la salvación. Al inicio, hermanos, no nos cuesta nada, porque solo el Señor te lo regala como un favor, como gracia, como un regalo muy inmerecido, como leí hace un momento. Pero una vez, hermanos, que ya estamos en el proceso de la salvación, claro que tenemos que participar y lo vamos a ver un poco más adelante o en algunas otras lecciones lo has visto, hermano, donde nosotros participamos en el arrepentimiento, donde participamos también, hermanos, en la justificación, al reconocer, hermanos, que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Por supuesto que, hermanos, el regalo es de Dios, pero hay en algunos momentos en el proceso de la salvación que usted y yo vamos a participar. Por ejemplo, también en la santificación. Dios no va a llegar, hermanos, y te va a decir, ya eres totalmente santo y dejaste totalmente de pecar. Eso es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer en este proceso de la salvación. Por eso, hermanos, la salvación presente para Wesley tiene que ver con la iniciativa de Dios en cada una de las etapas de este proceso, que este proceso necesita, pero necesita también una respuesta humana para que sea verdaderamente efectiva. Es decir, hermanos, cada ser humano debe esforzarse en hacer lo mejor que pueda para responder a Dios, utilizando el conocimiento del cual dispone en el momento indicado. Existe también una regla bíblica que describe esto, hermanos. La regla es la siguiente: a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, a quien no se haya aumentado en la gracia, se le reiterará, como también lo recordamos en la palabra, hermanos. Así es que todo ese conocimiento que usted tiene, toda ese bagaje, hermanos, bíblico que usted tiene, es necesario ponerlo activamente en este proceso de la salvación. También, hermanos, es importante, antes de leer lo que está en su pantalla, que si una persona recibe un regalo de Dios y no hace nada para cultivarlo, lo perderá, como dice la palabra. Cada persona entonces debe ser colaborador suyo en el proceso de la salvación una vez que hemos reconocido el favor de nuestro Dios, hermanos. Al mismo tiempo que la gracia de Dios está obrando en cada persona, ésta debe participar en el proceso trabajando o cuidando su propia salvación, como también dice la palabra, con temor y temblor. Y de allí, hermanos, entonces, que la gracia anticipante o la gracia preveniente, que viene del latín, hermanos, prevenint, y esta es una frase usada tradicionalmente por la teología cristiana. Y quiere decir literalmente, hermanos, que la gracia que viene antes o que precede e indica el hecho de que la gracia de Dios siempre toma la iniciativa y se acerca al ser humano antes de que éste responda incluso, hermanos. Y entonces es importante, hermanos, resaltar esto. Es la gracia, hermanos, previniente la que nos da la oportunidad de iniciar este proceso de la salvación. Pero una vez iniciado este proceso de salvación por todo lo que Dios hizo, tú tienes que participar activamente, hermanos. También, hermanos, los traductores de las obras de Wesley decidieron usar el término gracia anticipante porque expresa mejor la idea a los lectores hispanos. Para Wesley, la gracia anticipante se refiere a todos los privilegios que Dios hace posible a la raza humana, aún antes de que vengan a Él por medio de la fe que salva. Estos privilegios los hizo posible Cristo con su obediencia y muerte. Así como la desobediencia del primer Adán afectó a toda la raza humana, igual la ha afectado la obediencia del segundo Adán. Esto lo dice
el apóstol Pablo en los Romanos 5:18, en la epístola a los Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dos ideas, hermanos, que coloco aquí en esta pantalla para que usted pueda, hermano, ir afirmando ahora sí este pensamiento que nos ocupa de libre albedrío. En las actas de algunas de las últimas conversaciones entre el reverendo Wesley y otros, esto lo dice, hermanos, uno de nuestros teólogos, podríamos decir, más contemporáneos en el tiempo, hermanos, en el siglo pasado, Outler dice lo siguiente: aparece con fecha del 25 de junio de 1744, aparece la pregunta de cómo la justicia de Cristo afectaba a todos los seres humanos. Wesley contestó: por los méritos de Cristo, todos los hombres son limpios de la culpa del pecado de Adán. Además, a través de la obediencia y muerte de Cristo, uno, después de la resurrección, los cuerpos de todos los hombres se convierten en inmortales, hablando, hermanos, por supuesto, de la vida eterna. Sus almas reciben la capacidad para la vida espiritual. Además, recibe una porción o semilla de esta vida. Entre las capacidades, hermanos, espirituales o para la vida espiritual, Wesley habla por lo menos de tres. Y aquí, hermanos, entonces encontraremos lo que estamos intentando compartir con ustedes. ¿Cuál es esa primera capacidad espiritual, hermanos, que logra el ser humano una vez que somos redimidos por la sangre de Cristo o que hemos iniciado nuestro proceso de salvación por gracia de nuestro Dios y ahora nosotros participamos? La primera, hermanos, la primera es la siguiente: la restauración en todas las personas de cierto grado de libre albedrío. Esto lo tenemos, hermanos, o lo debemos tener bien claro: de cierto grado de libre albedrío. Los seres humanos, hermanos, en su estado natural, habíamos o hemos perdido el libre albedrío en cuanto a las cosas espirituales y morales se refiere. Todos nacen con una inclinación hacia el mal y como la voluntad es débil, no pueden controlar sus pasiones. Que dijo el apóstol Pablo, hermanos, en el texto que leímos? De repente dice: lo que no quiero hacer es lo que más hago. De allí entonces, hermanos, que todos nacen con una inclinación hacia el mal y como la voluntad es débil, no pueden controlar sus pasiones. Es entonces, hermanos, que en Cristo cierta capacidad se nos ha otorgado para ejercer el libre albedrío, que este es restaurado, hermanos, en nosotros y en todos los que reconocemos este proceso de salvación encontrando en Cristo, hermanos. Esto quiere decir que la persona ya no está condenada a rechazar la salvación. Para eso es tu libre albedrío, hermano, para poder tomar la decisión de subirte al carro de la salvación. En algún momento así lo refirió también otro teólogo contemporáneo, nuestro hermano Emanuel Vargas Alaves. De allí, hermanos, que entonces en Cristo, repito, cierta capacidad para ejercer el libre albedrío ya ha sido restaurada en todos los hijos de Dios que reconocieron el proceso de la salvación. Esto quiere decir que la persona ya no está condenada a rechazar la salvación cuando se les presente, sino que pueden aceptarla libremente. Entonces, a partir del libre albedrío o a partir, hermanos, de las, como mencionaba, hermanos, las capacidades para la vida espiritual que se nos otorgan una vez, hermanos, que el pecado ha sido perdonado, una vez que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros, se nos restaura la capacidad para poder empezar a cooperar con el Espíritu de Dios que está obrando en la persona en el proceso de la salvación, justificación y santificación. ¿Qué otra capacidad se nos restaura, hermanos, después de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo? La segunda capacidad, que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Es decir, hermanos, a toda la gente, a todos los hijos de Dios, ha sido restaurada la posibilidad de conocer su palabra, como lo dice también Juan 1:9. Toda aquella luz por la cual el Hijo de Dios alumbra a todo hombre que viene al mundo, enseñando a todo hombre a hacer justicia, amor y misericordia y humillarse ante su Dios. Entonces, a partir de este versículo, Wesley diría:
la persona ahora puede reconocer, conocer y tener todas las convicciones de que el mismo Espíritu ha hablado a nuestro espíritu para poder fortalecer nuestro conocimiento sobre Dios. Entonces, hermanos, una segunda capacidad que ha sido restaurada a toda la gente a través de Cristo tiene que ver con cierto conocimiento de Dios, porque debemos reconocer también que incluso es limitado. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto, hermanos? Que esta segunda capacidad está muy ligada a la primera. Si tienes el libre albedrío, hermano, para poder tomar ahora, hermanos, la oportunidad de caminar en este proceso de la salvación y poder cooperar, hermanos, con el mismo Espíritu de Dios en este proceso o trabajo que está haciendo contigo, es porque también, hermanos, tenemos el conocimiento de lo que conviene a nuestras vidas. Y esto ha sido posible solo a través también del libre albedrío. Tienes ahora, hermanos, cierta libertad para poder adentrarte al conocimiento divino y entonces esto, hermano, fortalecerá también tu vida espiritual. Y, hermanos, una tercera capacidad que también resume esta idea del libre albedrío. Tenemos a partir de esta bendición, hermanos, de Cristo en nosotros, la tercera capacidad que todo ser humano tiene es la conciencia. Wesley dice que la mayoría de la gente piensa que la conciencia es una herencia natural de los seres humanos, pero esto no es así. La conciencia es un regalo de la gracia anticipante y toda la gente la posee, a pesar de que es más fuerte en algunas personas que en otras. Entonces, hermanos, estas tres capacidades que son restauradas, una vez, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros y nosotros le hemos reconocido como el Salvador de nuestras vidas, hermanos, a partir de ese momento se te restaura cierto grado de libertad o libre albedrío. También se te restaura la capacidad de conocer, hermanos, al Señor a través de su palabra. Y también, hermanos, se te restaura la capacidad de tener conciencia de lo que está sucediendo en tu vida. Y una vez, hermanos, leo para ustedes también lo siguiente. Toda la gente tiene buenas intenciones alguna que otra vez, aunque la mayoría se deshace de ellas antes de que echen raíces en su vida. Hasta cierto punto todo el mundo tiende a sentirse mal cuando hacen algo en contra de lo que les dicta su conciencia. Y esta experiencia de sentirse incómodos por estos actos es el primer paso para comenzar a entender la voluntad de Dios. Además de estas capacidades, el Espíritu Santo está obrando a menudo en la persona para llevarla a Dios. Vamos resumiendo, hermanos. Se te dio la facultad de tener cierto grado de albedrío para decirle sí al Señor a través de la salvación que encontramos en Él, pero también, hermanos, para conocer más al Señor, pero para tener la conciencia también y solo hacer, hermanos, lo que el Señor nos pide a través de su bendita palabra. La intervención del Espíritu. El Espíritu también, hermanos, hace esto a través de los deseos de la persona. Siente ese deseo, hermanos, de acercarse a Dios y de agradarle. Algunas veces el Espíritu permite que las personas puedan recibir algunos frutos, tales como las manifestaciones de alegría, paz, amor, que no son experiencias ilusorias, sino son provenientes, hermanos, de parte de Dios. Pero también, hermanos, para esto el ser humano tiene que responder al Espíritu, hermanos. Y leo para ustedes lo que cita Outler, hermanos. A quien responda positivamente, Dios le honrará y le ayudará a continuar hacia el próximo proceso de la salvación, que es no solo convencerte de tu pecado, sino santificarte de todo pecado. Si la persona responde negativamente, es dejada en su pecado. La gracia convincente es el verdadero camino al reino de Dios y empieza en lo que Wesley llamó el portal de la salvación o el arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo, nosotros debemos responder al Espíritu Santo, hermanos, con esta necesidad muy personal de arrepentimiento de nuestros pecados, convencernos de nuestros pecados y entonces, hermanos, ir camino a la salvación a través, hermanos, también de la santificación en nuestras vidas. Por ello, hermanos, es que en su momento usted va a escuchar el artículo de religión, hermanos, o va a escuchar los principios también bíblicos, hermanos, que nos hablan de los pecados en el creyente, de aquellos errores que todavía cometemos, pero, hermanos, que estamos dispuestos, como dice este pensamiento, hermanos, a responder positivamente para continuar en el próximo paso del proceso a la salvación, que es gracia convincente y convencernos de nuestros pecados y, hermanos, también en su momento,
todavía un poco más adelante, santificar nuestra vida, hermanos. Luego de aceptar que uno mismo, hermanos, necesitamos totalmente la dependencia de Dios, solo quiero concluir, hermanos, esta pequeña parte del artículo de religión número 8 del libre albedrío, diciendo lo siguiente. Como resultado de todo este conocimiento propio al que hemos despertado, la persona entonces quiere cambiar, y esto también es parte del proceso de arrepentimiento y de libre albedrío que ahora existe en nosotros. Y surge un deseo ardiente de cambiar, dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Pero también surge una gran tristeza en el corazón de la persona por haberle dado la espalda a tantas bendiciones perdidas. Termino entonces, hermanos, esta pequeña reflexión o estudio sobre libre albedrío, diciendo, hermanos, que también al reconocerle al Señor, al reconocer nuestra salvación en Cristo y en esos regalos, en ese despertar que el Señor hace a través de estas capacidades espirituales, una última, hermanos, podríamos entonces decir, también nos daremos cuenta a partir de que nosotros ya reconocimos al Señor y disfrutamos de estas capacidades espirituales, todo lo que hemos perdido por en algún momento darle la espalda a tantas bendiciones de Dios. Pero también, hermanos, todo lo que podemos perder si nuestra vida, ya conociendo al Señor, toma un rumbo que no le agrada. Esta es la reflexión, hermanos, sobre el libre albedrío. Continuamos, hermanos, con nuestro artículo de religión número 9 de la justificación del hombre. Esta doctrina, hermanos, es el pilar del cristianismo evangélico. Es una verdad enseñada por Cristo, predicada por los apóstoles y recuperada en la Reforma del siglo XVI. Por supuesto, fundamentada en las Escrituras y corroborada por la experiencia de miles y millones de hombres que, depositando su carga de pecado en el Señor, han gozado la paz plena y el gozo del perdón y su salvación, hermanos. ¿Qué dice nuestro artículo de religión? Somos tenidos por justos delante de Dios solo por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo mediante la fe, y no por nuestras propias obras o por nuestro merecimiento, por lo cual la doctrina de que somos justificados solamente por la fe es saludable en grado sumo y conforta en gran manera. Según, hermanos, nuestro hermano mayor Juan Wesley diría que el reino, hermanos, tiene que ver con lo siguiente, con recordar lo que dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos si creen en el evangelio. Para Wesley, hermanos, el reino es la experiencia de la salvación completa. Para Wesley, hermanos, también el portal de la salvación es el arrepentimiento y la fe es lo que él llama la puerta. La fe que salva es un regalo del Espíritu Santo, elaborado por el poder de Dios, especialmente para aquellos que activamente esperan por la fe mientras gimen bajo la convicción de su necesidad. Cuando hablamos, hermanos, de la naturaleza de la fe, o cuando hablamos, hermanos, de esta fe activa, de esta fe mientras somos convencidos de nuestra gran necesidad, lo podemos mencionar de la siguiente manera, hermanos. Cuando hablamos de la naturaleza de la fe, estamos hablando de la propia experiencia que nosotros en algún momento vamos a tener en nuestra relación con Dios. Y entonces podríamos entender lo siguiente, o podríamos entender a Wesley de la forma siguiente. Cuando Wesley habla de la naturaleza de la fe, está hablando de su propia experiencia. La conversión que tuvo en Aldersgate fue la experiencia que lo llevó a encontrarse con lo que él llama una fe viva. Fue en el encuentro donde los pasajes bíblicos que hablan sobre la fe se convirtieron extremadamente personales e intensamente reales para Wesley. Antes de esta experiencia, la idea de una fe viva solo había sido una teoría o incluso, hermanos, una enseñanza que había quedado solo en su cabeza. Aldersgate, hermanos, fue la respuesta al problema de la seguridad que provee fe. Usted se ha de recordar, hermanos, en el encuentro con los moravos, en algún momento él envidió, hermanos, la fe de estos hombres al sentirse cómodos y tranquilos, aún
en tiempos de aflicción. Y entonces, hermanos, desde sus días en la Universidad de Oxford se sintió obsesionado con el problema de cómo una persona podía saber si era un cristiano verdadero. La vida disciplinada adoptada por Wesley era su forma de resolver el problema de la inseguridad que sentía ante su salvación. No estamos minimizando la vida ordenada, la práctica ordenada de fe, pero lo que hacía Wesley, hermanos, precisamente era eso, su orden, su método, su disciplina, para poder en algún momento, hermanos, justificar, pero también, hermanos, para suplir esa seguridad que sentía, hermanos, o esa inseguridad que sentía sobre si un verdadero cristiano o si era un verdadero cristiano o era un conocedor totalmente, hermanos, de los principios del reino a través de la palabra. Esto, hermanos, lo dice también Outler en uno de sus documentos, hermanos, que traduce del diario de Wesley. La vida disciplinada adoptada por Wesley entonces era una forma de resolver el problema de la inseguridad que sentía ante su salvación. En la experiencia de Aldersgate, hermanos, se han de acordar ustedes del corazón ardiente, se reciben dos regalos, o Wesley recibe dos regalos. Uno, el de la seguridad de su salvación, y dos, el de la fe viva. Hablando de la fe viva, hermanos, Wesley dice que la fe viva tiene varias dimensiones. La primera, puede significar la aprobación intelectual de todas las doctrinas del credo de la Iglesia y también las del Antiguo y Nuevo Testamento. Esta era la opinión de los hermanos Wesley al principio de su ministerio. Y esto es lo que creen los cristianos nominales usualmente sobre la naturaleza de la fe. Es un asentimiento especulativo, racional, frío e incluso sin vida. Cuando de repente, hermanos, a alguna persona le dices, oye, ¿tú confías en el Señor? Y dicen, sí, yo también creo. Yo soy creyente también. Yo también voy a una iglesia. Para estos pensamientos o estas ideas, hermanos, pues le llamaría cristianos nominales, que no necesariamente, hermanos, han cultivado una fe, sino que simplemente hay en ellos un asentamiento especulativo, racional, frío y sin vida. Creen y hasta allí, hermanos. Y recordamos también lo que dice la Escritura. Aún los demonios creen en todo lo que están los credos y la Biblia, pero tiemblan, hermanos. Wesley entonces a menudo decía que esta fe podríamos llamarla fe intelectual. Y es la fe, hermanos, posiblemente la que más se le compare a la fe demoníaca. Porque nadie puede negar, hermanos, que existe un Dios o que existe alguien sobre nosotros. Pero eso no implica, hermano, que estemos confiando en el Todopoderoso. No se debe negar por completo la aprobación de la fe intelectual, también así lo refiere Wesley, pero hay que entender que es la parte menos importante de la fe, porque la verdadera fe va más allá de la razón y es una disposición del corazón. No estamos negando, hermanos, la razón como una de nuestras fuentes teológicas, pero hermanos, para Wesley dice, la fe va más allá de la razón y es una disposición del corazón. De allí, hermanos, que algunas cosas, aun cuando no las entendamos o no alcance nuestra capacidad de entendimiento, hermanos, a tenerlas claras, nosotros confiamos plenamente en el Todopoderoso, hermanos. Esto es muy importante, entonces. La segunda dimensión de la fe viva o de la fe es aquella que da al creyente confianza en Dios y Wesley llama a esta una fe viva. Quiere decir tener fe en Cristo y no solamente en un Dios en sentido general. Esto es algo que Wesley tuvo que aprender en su propia vida. Es una seguridad de confianza en la misericordia de Dios a través de Jesucristo, en una confianza en el Dios perdonador. Y usted se acuerda, hermanos, que en su experiencia de Aldersgate, Juan Wesley dice que entre las cosas que él disfrutó a través, hermanos, de esa experiencia del corazón ardiente es tener la convicción de que sus pecados habían sido perdonados y de que ahora, hermanos, vivía la fe de un hijo y no la fe de un siervo. Intentaremos explicar un poco más adelante. La tercera dimensión de la fe tiene que ver con la interpretación que Wesley tenía sobre la carta a los Hebreos 11:1. Y entonces, hermanos, recordamos que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega, hermanos, voy a compartir también esta idea. La palabra sobre la tercera dimensión. La palabra griega, elekos, quiere decir convicción. Y Wesley usó a menudo esta palabra para explicar lo que él quería decir. En general, la fe es una prueba divina, sobrenatural o creencia en realidad que no se puede ver. Es la convicción, la elekos,
de la realidad de un mundo que es invisible a nuestros sentidos físicos. Un mundo que tiene que ver con cosas que pueden ser lo mismo pasado que futuro o espirituales. Esta convicción o el ecos da sentido a eventos pasados como la muerte de Cristo y nos dice lo que va a sucedernos en un futuro si somos fieles al Señor. Nos revela también la condición espiritual real de nuestros corazones y entonces, hermanos, percibimos aquí una doble acción del Espíritu Santo. Primeramente, provee a la persona de una luz divina que abre los ojos de la mente a las realidades de Dios y de las cosas de Dios. Segundo, provee poder de discernimiento para que la persona pueda entender. La fe, por lo tanto, funciona como una especie de sentido espiritual, siendo para el mundo espiritual lo que los sentidos físicos normales son para el mundo natural. La persona que recibe esta fe puede entonces conocer a Dios, especialmente en la persona de Jesucristo. Puede escuchar la voz de Dios diciéndole que sus pecados son perdonados. Puede gustar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Puede sentir la presencia de Dios y percibir la realidad de todo este mundo invisible, como también percibir cosas eternas. A través, hermanos, del proceso de la conversión, esta fe adquiere un sentido especial. La fe justificadora significa no solo la evidencia o convicción divina de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sino una confianza y seguridad de que Cristo murió por mis pecados, de que me ama y que se dio a sí mismo por mí. La persona que escucha el mensaje del Evangelio, según está expresado en las palabras de la segunda carta a los Corintios, no solamente las entiende y las cree, sino que estas palabras se vuelven realidad dentro de ella. La fe, pues, personaliza el Evangelio de manera particularmente intensa. Si el arrepentimiento, hermanos, es el portal y la fe es la puerta, la salvación es el reino, la salvación presente entonces tiene dos dimensiones básicas: justificación y santificación, hermanos, en este proceso que nosotros, hermanos, ahora participamos activamente como hijos de Dios. La justificación, hermanos, estos son, debo de afirmar un poquito más esto, hermanos. Estos son dos pilares de la predicación de Wesley: la justificación y la santificación. Y por supuesto, hermanos, si hablamos de la experiencia de fe, tanto la justificación como el nuevo nacimiento ocurren simultáneamente y pueden también ocurrir instantáneamente. Pero en el orden mental, la justificación, hermanos, precede a la santificación. Y así la presenta Wesley. Tan pronto una persona cree en Cristo, está justificada por la pura gracia de Dios. Y entonces, hermanos, Wesley integra o inserta otro término: la justificación presente. ¿Qué es la justificación presente, hermanos? Quiere decir el perdón de los pecados o la aceptación de una persona por Dios. Me encanta esta idea, hermanos, porque a veces decimos, aceptamos a Cristo, aceptamos al Señor, pero Wesley dice, en la justificación presente, quiere decir el perdón de nuestros pecados o la aceptación de una persona por Dios. Nos vuelve a aceptar, hermanos. La persona queda librada tanto de la culpa como del castigo del pecado. Esto incluye el pecado original o el actual, el pecado presente o el pasado, el de la carne o el del espíritu, hermanos. Esto lo hemos seguramente escuchado en otro momento. Entonces, hermanos, vuelvo a reafirmar esto. Tan pronto una persona cree en Cristo, está justificada por la pura gracia de Dios. Justificación presente, entonces, quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados y el Señor nos ha aceptado. Y entonces hemos sido liberados de todo pecado, original, actual, pasado, presente, de carne o de espíritu. En varios pasajes, hermanos, Wesley también compara la justificación con el nuevo nacimiento y usa ciertas frases para describir su naturaleza. Se refiere a un cambio en la relación de la persona con Dios y significa que la persona ha sido restaurada al favor de Dios. Esto es lo que Dios hace por los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. La justicia de Cristo es imputada al creyente y significa un cambio relativo, donde el pecado es removido de la persona.
La aceptación de Dios no tiene nada que ver con nuestra santidad o nuestras buenas obras. Nada que el ser humano pueda hacer amerita perdón. Jesucristo es la única causa meritoria de nuestra justificación, porque solo la muerte y la rectitud de Cristo son la causa para esa justificación humana. Cuando una persona llega a creer, hermanos, el sacrificio de Cristo es aplicado verdaderamente al alma del pecador y sus pecados le son perdonados. También, hermanos, es importante resaltar que el deseo divino es que todas las obras se realicen en el amor, y esto es posible hasta que el amor de Dios se derrame sobre nosotros, sobre nuestros corazones de los creyentes. Toda obra verdadera, por lo tanto, después, hermanos, de la justificación va despertando. Es decir, hermanos, antes de la justificación de la vida, antes de la justificación del hombre, es muy posible, hermano, que todas las acciones, todas las tareas, todo lo que tú hagas, no, hermanos, representan en verdad una buena voluntad o, hermanos, simplemente o no representan un trabajo que tú estés desarrollando, hermanos. En algún momento Wesley diría que la imagen de Dios, hermanos, o cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el pecado, hermanos, borró esa imagen, pero no la destruyó. La hizo, hermanos, o la distorsionó, pero no se destruye. Por lo tanto, cuando hay obras de caridad, obras de misericordia en algunas personas, aún no creyentes, hermanos, lo que logran hacer son recordar aquellas esencias que había en nuestras vidas de la imagen que Dios ha derramado en nosotros, hermanos, en un inicio, o a la imagen que fuimos creados. Esto implica, hermanos, que a partir de la justificación, nosotros iniciamos, sí, hermanos, un proceso diferente, y ahora, hermanos, sí hay obras en nuestras vidas, obras en nuestro diario vivir, que estas, hermanos, reflejan también el carácter de una persona justificada. Pero todas las obras que se reflejen, hermanos, en nosotros, o todas las obras que nosotros estamos haciendo, es importante resaltar, hermanos, que son producto de la misma justificación, porque entonces desarrollamos ya una verdadera fe viva, y a pesar del hecho de que las personas deban realizar obras de piedad y misericordia antes de ser justificadas, estas obras no son necesarias para la justificación, hermanos. A manera de conclusión, la única condición es la fe en Cristo para ser justificados. Esto significa simplemente que la fe es la única condición sin la cual nadie es justificado. La única cosa que es requisito inmediatamente, absolutamente indispensable para obtener el perdón de nuestros pecados. Podríamos decir entonces, hermanos, gracias al Señor y gracias a los méritos de Cristo, nuestra vida es justificada, es perdonada. Y la única salvación, o la única condición, mejor dicho, para ello es nuestra fe en Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, el Señor sea con ustedes, Dios les guarde, que el Señor siga fortaleciendo, hermanos, su conocimiento a través de este curso, y espero, hermanos, pueda haber aclarado algunas ideas relacionadas, hermanos, al libre albedrío y a la justificación o de la justificación del hombre. El Señor sea con ustedes, hermanos. Mi nombre, Narciso Cortés González, sirviendo como superintendente del distrito Tlaxcala, hermanos. Dios les guarde, el Señor que sea con ustedes. Hasta la próxima.